Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Línea 1 en Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. También vamos por diariousach.cl, TV USACH 50.1, Sapin 173, Mundo 522 y todas las redes y plataformas digitales. Aquí comienza Línea 1, Daniela Figueroa Videla. ¿Cómo está usted? Hoy día amaneció, ¿cómo se llama ese color? ¿Burdeo? Conchedino, como le dicen. Sí, algo también. así, como el color de la selección venezolana. ¿Ah, sí? ¿Tan oscuro es? ¿Sí? Algo tinto, no sé cómo le llaman. Sigue siendo pero muy color bonito, sangre. trae bonito. Bonitos colores. Muy bonito. Muy buenos días, primavera. Alejandro Guillé. Sí, qué bueno que dices primavera, porque hoy por fin vamos a tener en este jueves 20 de noviembre un día que nos recuerda a esta estación, porque ha estado sumamente veraniego. Y de hecho la Dirección Meteorológica de Chile había previsto 22 grados como máxima para hoy, pero vamos a llegar a los 25. Y sí, porque tú señalabas, ¿no? Que está un poquito nublado. Sí. Y que Está bien nublado. Está bien nublado, sí. Está como rico día. Como rico día. Un descansito, porque ya mañana, viernes 21, vamos a alcanzar nuevamente los 30 grados y totalmente despejado en la capital. Fin de semana, solo me quedo con esto, el sábado, 29 también la máxima. Y tenemos a esta hora 15 grados acá en la capital. Veamos las callecitas de Santiago. A ver. Tú hace rato que no alegas con los baches, ¿ya te acostumbraste? No, aquí en la Alameda hay un horroroso cerca de aquí de la universidad, pero histórico. En plena Alameda. No, sí, eso lo habían tapado. Entonces cuando insistí, te lo escucharon. taparon. Ahora hay otro, Ya. que está más o menos, un poquito más arriba, más, digamos, hacia el centro de ¿Por Esperanza, 18? por ahí. Ya, perfecto. La esperanza de que Claro, arreglen la el esperanza bache. que un día lo arreglen es un tremendo hoyo. ¿Cómo no haber autoridades que se preocupen de estar todos los días revisando cosas tan prácticas básicas, como la principal avenida de Chile? Por supuesto. Bueno, hacemos el llamado. Perdona, no quería ponerte mal genio cuando empezaste. No, empezaste tan bien el día. Sigamos en ese tono. Mira, hace un minuto. Sí, Transporte informa Región Metropolitana en su cuenta de X, dice que hay restricción de la pista derecha en la ruta 5 al norte, metros antes del paso a nivel de Cardenal Caro, esto de la comuna de Conchalí, debido a accidente, así que congestión. También tránsito lento en ruta 78 hacia Santiago, entre el kilómetro 17 y 10, debido a flujo vehicular aumentado. Considerar tiempo extra en el desplazamiento. Y el metro, veamos qué está pasando a esta hora punta, por cierto, metro de Santiago. No, está toda la red disponible, no hay ninguna situación especial. Vamos a estar muy atentos. Yo defiendo el metro, me encantó el periodo que andaba con el auto en reparaciones. Usé el metro. Como 2 semanas estuviste en metro. Yo andaría siempre en metro, pero queda muy lejos mi casa de las estaciones del metro. Es cierto, para llegar a Grecia. Demasiado. Estabas como Harold McNichols, ¿no? Sí. Que luego de ser candidato. Vive? No sé dónde vive, pero lo vieron hace poco en el metro, luego de ser candidato. Sí. Y le salieron todas las fotos ahí, la gente muy, muy simpático como suele ser. ¿Vamos con la pregunta del día? Vamos con la pregunta del día. José Antonio, y no me refiero a José Antonio Primo de Rivera, me ofrecieron a nuestro José Antonio Cast. ¿Ya? Dice que no va a ir a todos los debates. No quiere ir al Mega, es una invitación que le hizo París y qué sé yo. Y entonces la pregunta es, ¿qué opina usted? ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué no va? Bueno, uno va donde quiere, pero pongámosle enjundia. Primera opción. Estando en su derecho. En su derecho. No con ese tono. No va, Con ese tono. 2. Le tiene miedo a Jara, no es bueno en el cara a cara. Exacto. No es su fortaleza. No, en los foros, sobre todo, le empiezan a sacar lo que piensa y se va descontrolando. No responde. Bueno, ahora, antes abría la boca y perdió la elección con el presidente Boric. Bueno, y lo otro que, hay debates más relevantes. Exacto. Hay que ir a los debates relevantes. Archi, Anatel, que es lo que quedan. Y ya con eso basta, y además va punteando para que quiere arriesgar. Bueno, esas son las 3 opciones, entonces, rápidamente, está en su derecho, le tiene miedo a Jara, hay debates más relevantes. Ya está la pregunta del día alojada en nuestra cuenta de Instagram, @radiousach, @tvusach. Vamos ahora con las principales noticias de la jornada cuando son las 7:34. Titulares en Línea 1. Con 80 votos a favor, incluyendo apoyos desde el oficialismo,
39 votos en contra y 16 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardo del Frente Amplio. Eso a raíz del sobrecobro de las cuentas de la luz. El libelo avanzó al Senado ahora, donde sus integrantes deberán pronunciarse el próximo martes, actuando como jueces para determinar la eventual responsabilidad política del exsecretario de Estado. La sanción más grave que se le podría aplicar es la inhabilidad para ejercer cualquier cargo público durante 5 años, incluyendo docencia universitaria. Así es. Y el diputado republicano Cristian Araya, reelecto en los comicios de este domingo, quedó bajo cuestionamientos luego de que un reportaje de CIPER sugiriera una eventual cercanía con el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, imputado por lavado de dinero en el denominado caso Muñeca Bielorrusa. Según el medio, en interceptaciones telefónicas, Llaver habría mencionado encuentros con el parlamentario durante un periodo de campaña, aunque no existe claridad respecto de si se refería a la campaña electoral recién finalizada o a las gestiones políticas previas a la acusación constitucional contra el exministro Antonio Ulloa, instancia en la cual Araya finalmente votó a favor. La Fiscalía Regional del Biobío anunció la formalización por homicidio culposo a 3 tripulantes del buque Cobra, además de perseguir la responsabilidad penal de la pesquera Blumar en el naufragio de la embarcación Bruma. Ocurrió, ¿se acuerda usted?, el pasado 30 de marzo. La decisión se adoptó luego de un peritaje encargado en Francia a partir de las cámaras del Cobra, donde no entregaba resultados. Sin embargo, se ha informado por el Ministerio Público, los dispositivos que debían estar operativos esa madrugada no registraron ninguna imagen, lo que impide constatar con evidencia audiovisual el momento exacto del accidente. El caso continúa en desarrollo mientras la Fiscalía avanza en la preparación de la formalización. La aerolínea LATAM, la más grande de Sudamérica, logró este miércoles un acuerdo con el sindicato de pilotos de LATAM, poniendo fin a la huelga que se extendía desde la semana pasada. La organización, que reúne a más de la mitad de los pilotos de la compañía en Chile, confirmó que el nuevo contrato colectivo tendrá una vigencia de 3 años, es decir, hasta 2028. Con este entendimiento, la operación de LATAM debería comenzar a normalizarse durante las próximas horas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente firmó el proyecto de ley que instruye al Departamento de Justicia a publicar todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein. En su mensaje, el mandatario acusó a los demócratas de haber utilizado el caso Epstein para desviar la atención de lo que calificó como increíbles victorias de su administración. La promulgación de esta ley ocurre tras más de 4 años de exigencias de transparencia, tanto de sectores opositores a Trump como de familiares de las víctimas de Epstein y además de sectores republicanos, quienes esperan que la liberación de documentos permita aclarar posibles cómplices y eventuales responsabilidades penales vinculadas al caso. Estados Unidos presentó a Rusia un nuevo plan de paz de 28 puntos, elaborado al margen de Ucrania, y que contempla concesiones territoriales, así como una reducción en las capacidades y el tamaño del ejército ucraniano. Según adelantaron medios estadounidenses, el documento, que ya habría sido discutido con Moscú, se organiza en 4 categorías: paz en Ucrania, garantías de seguridad, seguridad en Europa y futuras relaciones de Estados Unidos con Rusia y Ucrania. El contenido y la reacción de Kiev aún no han sido detallados públicamente, mientras continúan las gestiones diplomáticas. 7:39. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La campaña va. ¿Hay que ir a los foros o no? Casi le elude, pues sí, es obvio. ¿Qué le va a convenir? Corre puro riesgo, digo yo, no sé. Jara tiene que ir a todas, es la que tiene que recuperar distancia, está en una situación compleja. Pero además el sabor de ciertos personajes, los nuevos liderazgos. París, imposible no mencionar. Esta es la semana de París. Y además, como Chile Vamos, Ale, también se integró a la campaña José Antonio Kast en una primera reunión, sí, con el Partido Republicano, y como también la candidata del oficialismo y la DC, Janet Jara, anunció que va a incorporar medidas del programa de Evelyn Matei. Afirmó que la ex candidata a la derecha fue obligada
a sumarse. Eso trascendió de una periodista, ¿no? Que dijo que incluso Evelyn Matei tuvo que ir llorando, obligada a saludar a Kast, que fue la primera. Bueno, se secaron las lágrimas y ya está tratando de sonreír. Sí, triste. Claro, hay mucho juego aquí. Confirmó además, a propósito de lo que tú señalabas, que es importante, que está disponible para participar en el programa Bad Boys de Franco Parisi, a diferencia de José Antonio Kast, que aún no define su postura específica respecto a esta invitación. ¿Con quién vamos a hablar de este y otros temas de cara al balotaje? Con nuestra colega periodista y directora de Origen Consultora, Paula Walker. ¿Cómo está, Paula? Muy buenos días. Hola, Paula. Hola, Alejandro. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias Muy buenos por la días. llamada. Gracias a ti. Sí, queremos echar un vistacito a todo este proceso electoral y esta ya segunda vuelta, pero no quiero dejar de hacer la pregunta del millón, ¿qué es la semana? Esta es la semana de Parisi. Es como las liquidaciones. Los 5 minutos de fama. Los 5 minutos de fama. No, se instaló en la política. El fenómeno, ¿cómo va a marcar, Franco Parisi, el escenario político de segunda vuelta? Yo creo que las elecciones nos trajeron una cosa bien sorpresiva, que fue el crecimiento, efectivamente, de los votantes de Parisi. Estamos hablando de una persona que logró prácticamente casi igualar a Kast, superar a Matei, superar también a Kaiser. Son 2.300.000 personas. Está presente en el norte, en la zona centro y en el sur. Por lo tanto, es una persona que ha sido capaz de representar una alternativa para mucha gente. Así que en ese sentido es interesante lo de Parisi. Ahora que ese mundo de representación de él es un voto de izquierda, un voto de derecha, más afín a la derecha, porque en elecciones anteriores él apoyó a Kast en segunda vuelta frente a Boric, o sea, tiene eso. Pero por otro lado, no deja de reconocerle a Janet Jara que es una persona meritocrática. Pero en este escenario, ese votante, no el candidato, el votante de él, ¿para dónde tira? Porque al final todos somos políticos y al final todos tenemos posiciones. Sí. Al parecer el votante de Parisi, donde hay hombres y mujeres, un poquito más de hombres que mujeres, por lo que uno empieza a mirar, es un votante enojado, frustrado, desconfiado. Es una persona que no es una persona que vaya a militar en partidos tradicionales. Cree en el poder de las redes sociales, de la denuncia, de la frustración. Se siente solo, se siente poco escuchado. Por lo tanto, hay harto como de rabia, y de rabia con aquellos que ejercen el poder y que no los ven, o que no los consideran, o que los desprecian, el norte de o que Chile. los tratan con desdén. Bueno, en el norte hay ese sentimiento muy fuerte, ¿eh? Lo ha habido hace muchos años. Además, usted, profe, es de por allá, así que sí, lo conoce mejor que yo. Sí. Paula, en ese sentido, siguiendo con lo de Parisi, es interesante lo que señalas, porque si bien trataron de instalar, sobre todo la derecha hoy opositora o la ultraderecha, el miedo como emoción, finalmente es la rabia la que movilizó más votos, sea rabia contra el actual gobierno, contra el oficialismo o el desempeño de la administración Boric, o la rabia directamente con las cosas no resueltas o esta clase media invisibilizada, ¿no? Y en ese sentido te quiero preguntar también, ¿cómo sientes que estratégicamente Parisi está instalando algo que veíamos un poquito de la época del estallido? Incluso escuché por ahí, me parece que fue Alberto Mayol, pero no quiero mentir, que este era un estallido electoral, a propósito de lo que había reconfigurado, sí, fue Alberto Mayol en turno, respecto a lo que produjo el fenómeno Parisi. No lo veíamos venir. No lo vimos. Eso. Sí, bueno, yo creo que estos análisis están llenos de quién tira la frase más hondera arriba de la mesa. Oye. Y más bien yo creo que hay que tratar de mirar las cosas con un poco como de calma, ¿no? O sea, Parisi es una persona que esta es su tercera o cuarta votación y siempre logra recoger descontento y logra recoger votaciones relevantes. Por lo tanto, Parisi no es una sorpresa. Todos sabíamos que podía
sacar una votación al menos parecida a la vez anterior. Y la sorpresa, yo considero que es una sorpresa que él prácticamente duplicara su votación anterior, porque significa que él no deja de estar en sintonía con esta cantidad de personas. Y no perder la sintonía con los votantes es un atributo, Alejandro, tú sabes de estas cosas, que es un atributo importante. La relación, pero no como Parisi. Yo reconozco un fenómeno ahí bien interesante. Ya, no llore, que ya sí le fue bien igual dentro de... Mejor no haber sido presidente. Mire, se va Perdón, bien cuando Paula. usted gana. Perdón, Paula, estas disquisiciones, pero usted tocó la herida. sensibles. Me las perdí porque no las alcancé a escuchar. Por eso yo hablo bajito cuando me saco las espinas. No, hablando un poquito ahora de proyección para cerrar el capítulo, porque va muy con Jara y Kast, pero poniéndonos un escenario, que ganara Jara y no le fuera bien, o ganara Kast y no le fuera bien, Parisi queda en pole position. ¿Alguien ha tomado conciencia que la historia de 4 años en pole position? Pero imaginémonos Kast y a Kast le va mal, como muchos piensan. Sí, es que yo realmente creo que hay un voto permanente de enojo porque las cosas no son como quisiéramos que fuéramos. Y eso es algo que no es fácil resolver. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos problemas muy serios en educación, en vivienda, en salud, en acceso a vivienda, en nivel de endeudamiento, en servicios que sean para la clase media y que realmente uno no tenga que desembolsar gastos que si uno los va sumando no dan con los salarios actuales. Entonces, por ejemplo, si somos una pareja joven y tenemos 2 hijos y los queremos llevar al jardín infantil, tenemos que tener cupos en los jardines infantiles de acceso gratuito, que son buenos jardines que están en todo Chile, pero que hoy día hay listas de espera gigantes, por las razones que sean. Pero el deber del Estado, que yo espero, y que por supuesto los votantes de París me imagino que esperarán también, es que siempre hayan cupos para poder tener a hijos e hijas en jardines infantiles de la Junji, de Integra, sí, los que son provistos por el Estado. Pero eso no ocurre. O que uno pueda verse con especialistas y no tengas que esperar 4 o 5 meses. Yo tengo FONASA, pero tengo un seguro complementario porque mis ingresos me lo permiten. Pero si tuviera solo FONASA, mi lista de espera y mi tiempo de espera sería súper largo. Claro. Entonces, el problema no es quién gana, que también, es para qué ganas, para qué llegas al gobierno y dónde pones tus esfuerzos. Pero para cerrar y eso, el tema yo Parisi, me imagino, sí. y yo me imagino que eso el votante Parisi, pero también bien. O sea, la mayoría de nosotros está pendiente de eso. Sí. Ahora quedó demostrado que es más de lo que la gente pensaba, no solo los periodistas, yo creo que la gente, lo que va a ser un punto a su favor en una eventual próxima elección, sobre todo con un país que sigue frustrado, porque el gobierno que haya sido, no resolvió los problemas que prometió resolver. Y por eso el gobierno que llegue y la elección, veamos ahí, hablaremos si tenemos tiempo, pero... Sí. 4 años de gestión es muy poquito tiempo, a pesar de que las coaliciones se matan por llegar. Cuando llegan, la mitad del programa no se hace. Exacto. Y eso ya lo sabemos, lo hemos visto. Paula Walker, en la misma línea, considerando esos dolores ciudadanos que muy bien recogió, con los que sintonizó Franco Parisi, ¿qué te parece, no sé si la palabra correcta es estrategia, pero sí, al menos comunicacional, de lo que ha anunciado incluso desde el día del triunfo, todavía menor, digamos, pero de la primera vuelta, la candidata Janet Jara, de incorporar propuestas tanto de Franco Parisi como, por ejemplo, de Evelyn Matei. Y acá en específico del Partido de la Gente, la devolución del IVA a los medicamentos, restricción de los salarios también de funcionarios políticos de confianza a 5 millones y el tema también del centro oncológico de parte de la ex candidata de Chile Vamos. ¿Te parece una buena estrategia? Sí, a mí me gusta. A mí me gusta lo que hizo Janet Jara en su primer discurso. Primero porque creo que hay que tratar con mucho respeto
a las personas que eligen libremente sus elecciones de primera vuelta. Y en ese sentido creo que lo que está haciendo Janet Jara es destacar buenas propuestas, y las buenas propuestas, lo sabemos, pueden estar en distintos lugares. Y por lo tanto su actitud, que me parece que ha sido la actitud que ha tenido ella como candidata, y yo creo que ella ha sido una súper buena candidata, a pesar de las mochilas con las que carga, ella ha sido una candidata que invita a sumar a personas, a partidos políticos, y en este caso dice, hay iniciativas que a mí me gustan y yo las quiero sumar. Yo creo que eso creo que representa el tipo de liderazgo que tiene ella. En ese sentido creo que es coherente y por lo tanto me parece bien. Ahora mirado el candidato Kast, la rapidez me sorprendió a mí, la rapidez con que todos salieron a ir a saludarlo, incluyendo Evelyn Matei, que tenía muchas heridas, sobre todo por la manera como fue tratada por su propio sector. La sensación que hay es que detrás de todo esto el gran empresariado que está moviendo los muñecos y que lo exigió y lo tenía exigido de antes y fue pero inmediato, instantáneo, a ir a saludar a Kast, que era el escenario que ellos preveían por lo demás. Sí, pero bueno, ese es un grupo como de primos hermanos. Entonces, es obvio que cualquiera de ellos hubiera ganado, los otros los iban a ir a apoyar, porque hoy día la derecha chilena, después de esta primera vuelta, sabemos que suma 50,3. O sea, tienen a la vuelta de la esquina la posibilidad de entrar a la moneda. Entonces, no veo por qué no se iban a juntar para saludarse. O sea, me parece que es el desde, además para mostrar unidad y por lo tanto enfrentarse a la idea de lo que podría ser el triunfo de ellos. Piensa que para entrar, Alejandro, cualquier fuerza política que llega a la moneda, al menos tiene que tener entre 3.000 y 3.500 personas que se instalan en la primera línea a lo largo de todo el país. Y eso, el Partido Republicano solito no lo tiene. Paula Walker, quiero preguntarte también por la figura de Evelyn Matei. Da la sensación de que queda, como dice Alejandro, muy golpeada. La hemos visto golpeada en otras oportunidades. Lleva 37, 40 años de carrera política y se repite un poco este escenario interno, ¿no? Que uno siente, como se dice en buen chileno, que le hacen la cama de alguna manera. Y Juan Sutil, en una reciente entrevista, quien fue jefe estratégico de su campaña, dijo que incluso en agosto, cuando él llegó, la vio muy mal, la vio muy débil. ¿Cómo tú sientes que también queda ella como del liderazgo del piñerismo del que se ha hablado? ¿O lo pierde, se retira, se vio muy, muy agotada? Sí. Bueno, yo creo que lo que le pasó a Matei es bien sintomático. Primero, yo creo que ella es bien víctima de harto machismo. Y yo no tengo ninguna duda de eso, independiente si es una persona que está en las antípodas de mi pensamiento político. Yo creo que en general las mujeres que están en política no la pasan bien. Si esperamos un tiempo más, vamos a escuchar también de la candidata Jara y lo hemos escuchado de la candidata Toa. O sea, las mujeres que están en política tienen que enfrentarse a un territorio que es bien masculinizado. Eso es lo primero. Porque sería estupendo que alguien pudiera decir cuál fue el aporte del señor Claro o de otros que llegaron al comando. Finalmente, el liderazgo era el de ella, ¿no? Y ellos llegaron y habrá que preguntarse cuánto le aportaron también a la campaña. Después, no fue fácil para ella enfrentarse a un ataque bien complejo, ¿no? Que se produjo a partir de estas cuentas anónimas, que después supimos que no eran tan anónimas, que decidieron acusarla de que ella tenía una enfermedad como el Alzheimer, además con todo lo que significa el levantar una mentira de esas características. Y luego, probablemente las decisiones de ella fueron decisiones que no aportaron a una campaña, que era una campaña que necesitaba polarizarse. Y la posición que tomó Evelyn Matei fue, y es una posición interesante porque hay que ver si la sostiene en el tiempo, porque ella va a ser una figura bien clave para el gobierno
y para el sector de derecha, aunque en este momento no lo esté pasando bien. Cómo se mueva Evelyn Matei en los próximos 4 años no debería ser algo que no esté considerado en un diseño de gobierno si es que llega a ganar el candidato Kast, porque ella tiene capacidades técnicas y levantó un discurso que hay que ver si lo sostiene, que es el discurso de la unidad y de la no confrontación, con ideas de derecha, pero no de extrema derecha. Habrá que ver si esa posición tiene espacio en los próximos años en Chile. Con un país polarizado, es bien difícil y fue bastante valiente tomar esa decisión. Ahora vamos a Janet Jara. ¿Cuál es el espacio que tiene? Porque se ve difícil, pero en política nada es imposible. ¿Por dónde tendría que moverse? 2, 3 ideas. Sí, bueno, primero yo creo que numéricamente lo de la candidatura de Jara está súper cuesta arriba. Y porque si uno le suma aritméticamente los votos de candidatos más afines a ella, no logra tener la cantidad que necesita. Y por lo tanto, el electorado que tomó la decisión, la primera vuelta por Parisi, debiera ser un electorado que la candidatura de Jara va a buscar en términos simbólicos, es decir, ofrece, mira, conversa con ese mundo. Paula Walker, periodista y directora de Origen Consultora y ex directora de comunicaciones del Gobierno de Chile, experta más en estrategias comunicacionales integrales. Muchas gracias, como siempre, por conversar con nosotros. Gracias por tu análisis. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Chao, Ale, y chao, Daniela. Chao, gracias, Paula. 7:56, ¿vamos a una pausa? Yo creo que es prudente. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio Usach. 7 de la mañana y 57 minutos. Tener un hogar adaptado a las condiciones de mi hija es lo mejor que nos pudo pasar en la vida. Detrás de cada uno de los proyectos del MIMBU hay historias de esfuerzo y esperanza que contar, como la de Belén y Josefa, quienes hoy viven en un pequeño condominio en los cerros de Valparaíso. Infórmate y postula en www.mimbu.cl. MIMBU, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio Usach. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio Usach. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo esta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y a imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas por la 94.5. Radio Usach. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él le gusta All You Need Is Love. Las influencias culturales,
De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio Usach y TV Usach. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, güey. Al final la música es el resultado de la interacción social. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. Con 80 votos a favor, incluyendo apoyos desde el oficialismo, 39 en contra y 16 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardo del Frente Amplio. Esto a raíz del sobrecobro en las cuentas de la luz. El libelo avanzó al Senado, donde sus integrantes deberán pronunciarse el próximo martes 25 de noviembre, actuando como jueces para determinar la eventual responsabilidad política del ex secretario de Estado. Y la sanción más grave que podría aplicarse es la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 5 años, lo que, como decía Alejandro Guillé, implica incluso clases, ¿no? Actividades de docencia en universidades públicas. El diputado republicano Cristian Araya, que fue reelecto en los comicios del domingo, quedó bajo cuestionamiento luego que un reportaje de CIPER sugiera una eventual cercanía con el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, que está imputado por lavado de dinero en el denominado caso Muñeca Bielorrusa. Según el medio, en interceptaciones telefónicas, Llaver habría mencionado encuentro con el parlamentario durante un periodo de campaña, aunque no existe mucha claridad respecto a si se refería a la campaña electoral recién finalizada o a gestiones políticas previas a la acusación constitucional contra el ex ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, instancia en la que en todo caso, Araya finalmente votó a favor. La aerolínea LATAM, la más grande de Sudamérica, logró este miércoles un acuerdo con el sindicato de pilotos de LATAM, poniendo fin a la huelga que se extendía desde la semana pasada. La organización, que reúne a más de la mitad de los pilotos de la compañía en Chile, confirmó que el nuevo contrato colectivo tendrá una vigencia de 3 años, es decir, hasta 2028. Con este entendimiento, la operación de LATAM debería comenzar a normalizarse durante las próximas horas. Estados Unidos presentó a Rusia un nuevo plan de paz de 28 puntos, elaborado al margen de Ucrania y de la Unión Europea. Contempla concesiones territoriales, reducción de las capacidades militares y tamaño del ejército ucraniano. Según han adelantado medios estadounidenses, este documento, que ya habría sido discutido con Moscú, se organiza en 4 categorías: paz en Ucrania, garantías de seguridad, seguridad en Europa y futuras relaciones de Estados Unidos con Rusia y Ucrania. El contenido y la reacción de Kiev aún no han sido detalladas públicamente mientras continúan las gestiones diplomáticas. 8:03. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Lo comentábamos recién. La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó ayer por 80 votos a favor y 39 en contra y 16 abstenciones la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardo. Esto a raíz del sobrecobro en las cuentas de la luz. Y el diputado de la Federación Regionalista Verde Social y presidente de la comisión revisora de este libelo contra el exministro de Energía, Jaime Mulet, fue uno de los llamados, de los que llamó en realidad, a aprobar este libelo. Y por eso queremos conversar con él esta mañana acá en Línea 1 para que nos hable de esta instancia y sobre todo de su posición respecto a la gravedad del asunto, donde desde la defensa han apelado a la llamada cuestión previa. Muy buenos días, diputado, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien, gracias. Bien, diputado. Bueno, primero, ¿cómo tuvieron las elecciones? Bueno, en mi caso personal, muy bien. Fui reelecto con la primera mayoría en diputados de todas las listas que se presentaron. Estoy muy contento y satisfecho por eso. Pero como partido no fue muy bien, obtuvimos solo 3 diputados, o sea, 3 parlamentarios, un senador y 2 diputados, y aunque una gran votación, 455.000 votos. Así que tiene cosas dulces y tiene cosas amargas. ¿Qué pasa con el partido propiamente tal? ¿Sí? A ver, hay una interpretación del CERVEL que no cuenta a los senadores en ejercicio, que no van a la reelección y que están vigentes hasta el año
2030, que es el caso nuestro del senador Velázquez, por ejemplo. Esa situación igual la tiene Evópoli, que tuvo solo 2 parlamentarios ahora, nosotros 3. Evópoli tiene 2 senadores hasta el 2030. Entonces, nosotros creemos que esa interpretación que hace el CERVEL está equivocada. De hecho, ya la habíamos impugnado, ya esa interpretación salió hace 4 meses y los regionalistas verdes la impugnamos y está en un procedimiento, en un proceso en el Tricel, que yo creo que vamos a ganar porque es un poco absurda y restrictiva. Ahora, en todo caso, ¿existe la posibilidad que se fusionen partidos que sacaron 1, 2, 3 y que formen una nueva colectividad? ¿O tiene todo el proceso que reinscribirse de cero? No, los partidos ahora no se pueden fusionar como ocurría antes en esta circunstancia para dar el mínimo juntándose 2 partidos. No se puede. Pero en el caso nuestro hay 13 partidos que están en causal de disolución ya según el CERVEL. Evópoli y los regionalistas yo creo que no van a entrar en disolución porque creo que la norma se debe interpretar en favor de la participación democrática y no en contra, como lo hizo el CERVEL. En el caso nuestro, imagínense, tenemos 455.000 votos, más votos que el PPD, más votos que la Democracia Cristiana, más votos que un conjunto importante de partidos. Y tenemos 5 parlamentarios, en el fondo, si uno considera las 2 elecciones, las del 2022 y la de ahora. De manera que creo que eso lo vamos a salvar, la verdad, no sin problema, lo vamos a salvar. Diputado Mulé, vamos entonces ahora a la acusación constitucional. Usted señaló desde la primera instancia, como presidente de esta comisión revisora del libelo, que no puede aceptarse que Pardo siga actuando en la función pública por la gravedad, me imagino, ¿no? También de los hechos. Pero, ¿qué pasa con el trasfondo, la llamada cuestión previa en relación a la defensa del propio exministro que ha señalado Cox en varias oportunidades que también aquí no se pasó a llevar, ya que es una acusación constitucional, justamente la Carta Fundamental, y que esto es un hecho más político? A ver, la cuestión previa fue desechada, de manera que se entró al fondo de esto. Y en el fondo, bueno, la Cámara de Diputados acordó dar lugar a la acusación. Ampliamente. Como todos sabemos, lo tiene que resolver el Senado, ¿cierto? Si declara o no culpable a Pardo. Ahora, ¿cuáles fueron las razones de mi voto, si usted quiere? Sí. Y que me tocó, además, sostener la acusación como integrante de la comisión revisora y como presidente de la misma. Hay 3 cosas que para mí son fundamentales y que inclinaron mi voto, que de todas maneras no fue fácil, difícil, es un ministro de un gobierno que yo apoyo, pero creo que hay al menos 3 cuestiones para mi juicio fundamentales. En primer lugar, respecto del primer capítulo acusatorio que tiene que ver con estos cobros adicionales, producto de un doble cálculo de reajuste del IPC que se le aplicó a los 7,5 millones de clientes regulados. Creo que ahí hubo tiempo y debió haberse revisado circunstanciadamente el proceso de fijación de tarifas. ¿Por qué? Porque estábamos sufriendo una alza, la más alta de los últimos 40 años en un año. O sea, casi se estaban doblando las cuentas de energía eléctrica y creo yo que el ministro debió haber ordenado que se revise circunstanciadamente cada etapa, cada paso y cada peso, donde se podía rebajar o donde podía influir menos el alza a los hogares. Y eso no se hizo. Y se fue tan descuidado que se cobró una alza mayor a la que tenía que cobrarse, en un periodo excepcional, doloroso para las familias que le estaban viendo subir sus cuentas de luz, y para los pymes y para toda la gente. Sí. Estamos hablando de todos los clientes regulados. Creo que ahí hubo un error grave, que no se defendió como corresponde a los usuarios, a los clientes, a los consumidores. No los defiende nadie, la verdad, en el proceso, si no para bien las antenas, perdóneme la expresión, estas autoridades que están a cargo de esto en el Ministerio de Energía. En segundo lugar, respecto del caso de Transelec, que es algo parecido. ¿En qué sentido? Que una empresa se fija el monto de sus activos hacia arriba en más de 100 millones de dólares. Y va y le dice al ministerio, mire, sabe que yo me equivoqué y sobrevaloricé mi activo. Lo que significa que pagamos una cuenta más cara a todos los consumidores. Y se demora más de un año en corregir eso.
porque tenían que llamar, hacer una licitación, una serie de cosas que a mi juicio son realmente impresentables. En medio de una alza tarifa tan brutal, ¿me explico? O sea, eso debe haberse resuelto rápido. La empresa quería apurar las cosas más que el propio gobierno, que es el que tiene que defender a las personas en las cuentas de la luz. Y en tercer lugar, un conflicto de interés no declarado que para mi juicio es gravísimo, particularmente, ¿por qué? Porque el ministro es ministro de un área reguladora de la energía, que fija precios, que otorga concesiones, que da autorizaciones, etcétera, y su mujer trabaja en un estudio jurídico que atiende esas empresas que el ministro regula. Y ese conflicto de interés, que no es un pecado tenerlo, el pecado es, entre comillas, no exteriorizarlo. ¿No lo transparentó en ningún minuto? No lo declaró. Ya. ¿Perdón? No lo transparentó. No lo declaró. No podía haber declarado y salvaba, pero se lo hubiese declarado oportunamente y ahí se podría haber hecho quizá algo. Pero hay otro tema... Los datos de la cónyuge los puso de manera reservada, de manera que nadie los ve. Y las cosas reservadas son datos sensibles, orientación sexual, religión y otras cosas que se pueden poner reservados. Pero esto es de interés público. Puso como sí. Exactamente. Ahora, él es un regulador, es un experto en regulación, es un experto en esta materia. Y bueno, ¿para qué le voy a decir lo que decían los colegas o correligionarios del ministro del Frente Amplio cuando llegaron? Lo que decía, no sé, por el ministro Giorgio Jackson, en fin, que los estándares de ellos eran superiores, en fin, a la ley, etcétera, etcétera. Supremacía moral. Creo que eso además entra en una tremenda contradicción. Ahora, un tema que a mí me incomoda, como soy periodista, es la transparencia, ¿no? Porque en el último caso es un tema de transparencia. En el caso de Transelec, uno no logra entender por qué una información de interés público, teniendo ya el problema desatado por los cobros de tarifa, cuando la empresa informa que está sobrevaluado sus activos, el propio ministro no sale a reconocerlo rápidamente y actuar. Ese episodio de no transparentar, de creer que se podía mantener oculto, otro error más. Cuando ya tenía el medio escándalo anterior, también, ¿qué dijo el ministro a eso? ¿O el exministro? Que era por el interés nacional. ¿Pero cómo hace interés nacional eso? Bueno, esa es la respuesta. Y si además usted ve que su cónyuge que trabaja en un estudio jurídico que defienda a Transelec, bueno, uno dice, pucha, con mayor razón debió haber expuesto su conflicto de interés o haber actuado más rápido. Entonces, se equivocó groseramente el ministro. Y por eso que, a mi juicio, la acusación debe pasar al Senado y el Senado debiera sancionarlo. Correcto. Ahora, en la conversación ¿Por qué? Porque con si él, no, nadie paga la responsabilidad. Sí, perdón. Claro, aquí hay muchos millones, porque en otros ministros se pueden equivocar, etcétera, pero acá hay mucha plata que es plata de los chilenos finalmente. En el hecho de Transelec, que sea, habiendo tenido ya el problema con la fijación de tarifas anteriores, que ya estaba a pleno escándalo, aparece Transelec que le dice que tiene un error de sobreavalúo de sus activos y que eso influye también en el precio. La lentitud con que se trató de resolver, 1 año y medio además sin informar de eso. ¿Cómo se van a demorar tanto? O sea, claro, es bastante absurdo, por eso que él dice, bueno, es que le avisé a la Comisión Nacional de Energía o al Coordinador Nacional Eléctrico, porque el Coordinador Nacional Eléctrico tiene que hacer una licitación para que se haga un estudio. No, si son 100 millones, creo que son 130 incluso, a favor de los consumidores. Yo tomo esos 130 millones, obviamente a favor de los consumidores, igual hago la evaluación, pero después, no sé si me entiende, pues hay más, entiendo. Bueno, él dice que no tenía facultades, que no tenía atribuciones, que no sabemos cómo funciona el sistema, pero el sentido común dice que frente a un error como ese, en medio de lo que estaba pasando, ¿cómo no tiene facultades realmente el ministro para acelerar la solución del problema y no tan burocrático de que vamos a licitar nuevamente, o por último hágalo público, para saber y esperar con paciencia, digo yo? Bueno, por eso yo creo que el ministro se equivocó en varias cosas y por eso que yo, no obstante ser un parlamentario oficialista, me tocó
no solo aprobar, sino que sostener la acusación constitucional, lo que evidentemente es lo que tenía que hacer. Digamos, uno defiende determinados principios y obviamente es lo que hice, pese a la molestia que hay en la moneda conmigo, pese a todo eso, pero bueno, mala suerte. Yo conozco el sector, Alejandro, yo soy parlamentario de la Comisión de Minería y Energía y sé cómo opera esto. En Chile hay un sistema capturado. El sector eléctrico, la captura es implícita, no se trata de delito, se trata de un sector que legalmente donde los tiene funcionarios controlado. que trabajan en la Comisión Nacional de Energía después terminan todos trabajando en las empresas eléctricas o para las empresas eléctricas, como el señor que fijó el doble IPC, ese método errado el año 2017, hoy día es consultor de las empresas eléctricas. ¿Se fija? Entonces esa captura requiere de parte del ministro mucho cuidado, mucha independencia. Por eso que es muy grave que él no haya transparentado la relación laboral de su pareja con las empresas eléctricas a través del estudio Ferrain-M. Diputado Jaime donde es socia, Mulet, no es abogada. Quiero, perdón la insistencia, porque hay una percepción también ciudadana, no solo con este caso, con muchos, y no porque se trate de un ex ministro del oficialismo, sector con el que personalmente podría tener yo un poquito más de afinidad, ¿no? Pero no el Frente Amplio propiamente tal, sino un sector. Pero lo hemos visto también con gente de derecha. Si bien usted señaló muy bien, y es algo que se dio, que no se validó la defensa de la cuestión previa, igual uno dice, bueno, una acusación constitucional tiene relación directa con una infracción a la Carta Magna, a las leyes que están ahí, y en este caso estamos hablando de otro tipo de responsabilidades que son muy importantes, sin duda, que afectaron a toda la población. Hay una responsabilidad, pero esa ya fue asumida con que lo sacaran, ¿no? Finalmente del gobierno. ¿No cree que de alguna manera en este y otros casos se sigue, no sé si la palabra es instrumentalizando las acusaciones constitucionales, los libelos pasan a ser otra cosa y pierden su real valor? Así como se habló tanto tiempo de la ¿cómo se dice? Gracias, no me sale hasta ahora la mañana. De la política. Estoy trancada hoy día, es verdad, dormí poco. Pero no sé si me entiende el fondo, más allá de... No, perfectamente. Ya, cuénteme. Mire, esto es una discusión válida, en primer lugar. ¿Hasta qué punto las acusaciones constitucionales se instrumentalizan o se han ido extendiendo su ámbito de acción, si usted quiere? Pero bueno, es cada vez que le afecta a un sector, coloca ese tema. Y después cuando el sector está al otro lado del mesón, coloca el tema al revés. Mi propio sector político acusó al ministro Chadwick, acusación que yo aprobé. Chadwick deja de ser ministro, igual se le acusó y se le inhabilitó por 5 años más. Y eso pasó. Y bueno, y la defensa era la misma que se hace ahora dependiendo de dónde uno se encuentre. Es verdad. Pero yo creo que la sanción de los 5 años de inhabilidad, que es a la que se expone el ministro, mire, no es tanto. Es una señal clara de que aquí no se hace cualquier cosa. Lo que hizo Chadwick fue muy grave a propósito de esos informes que habían de grave violación a los derechos humanos en medio del estallido social. No era baladí eso, más allá de lo que se diga ahora. Pero ahí estaban los informes de una serie de organismos internacionales, entre otras Amnesty International, Human Rights, etcétera. 3 organismos. Lo recuerdo muy bien. Sí. Y ahora aquí también hay efecto. Un ministro nuevo debe tener claro que debe poner los conflictos de interés arriba de la mesa. Si no puede estar en los dos lados. O sea, ¿quién defienda a los consumidores? En cada uno de estos 3 argumentos que yo le di, ¿quién defiende a los consumidores, que son los que pagan la cuenta? Entonces, no. Yo creo que debe existir, que más que como sanción, el propio constitucionalista Lovera lo señaló en la comisión, es más bien una atención, un llamado de alerta a decir, mire, ojo, porque no es una sanción penal, no queda en los papeles de antecedentes, es una sanción política. Y creo que es bueno dar esa señal. Yo la verdad es que me he ido convenciendo, más allá de la discusión que hay respecto de la utilización en el presidencialismo de las acusaciones constitucionales, que se alega siempre más o menos los mismos abogados, recurrentemente, pero el mundo político la usa estando en un lado y usa el argumento contrario estando en otro, lo que es un poquito contradictorio, pero así aparece.
Bien, pues, diputado Jaime Mulet, diputado de la Federación Regionalista Verde Social, la región de Atacama. Le agradecemos su participación. Diputado. Yo le agradezco a ustedes, muy buenos días a ambos, muchas gracias. Gracias, un abrazo. También recordar, ¿no? Presidente de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo, que va a ser analizada el próximo 25 de noviembre, el próximo martes, en el Senado. 8:19. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. En el diario electrónico El Mostrador, que me gusta consultarlo habitualmente, bueno, todos los días. Es muy bueno. Muy bueno. Trae un tema que me imagino que va a empezar a rebotar en los otros medios aquí, que tiene que ver con la venta bajo reserva de tanques chilenos a Alemania. Qué cosa paradójica, ¿no? Suena raro. Le compramos tanques a los alemanes, Sí, y los ya famosos, estamos vendiendo. ¿se acuerda de los Panzer? Nosotros no compramos eso, pero los Leopard y todas esas cosas le Leopard, compramos a varios es el único países que armas conozco. de Europa, pero Alemania siempre ha sido un proveedor. Pero suena raro esto de que Chile aparezca vendiéndole tanques a Alemania. Los murders. Porque el sentido común dice que es al revés. Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cuáles son los motivos? ¿Por qué Alemania le tiene que comprar a Chile tanques? Y no está claro, no se informa de eso y aparece tan reservado. Entonces, basta que alguien sea reservado para que uno tenga la tentación de prender la luz y que salgan las cucarachas. ¿Ah? Como decía un gran periodista, que no era chileno en todo caso. Venderle allá. Entonces, empiezan las hipótesis, ¿no? Porque como no hay información, tú reconstruyes la realidad. Los espacios vacíos de información. Uno los tiene que llenar. Aparentemente el hecho es cierto. Esta información debería darse, sí, porque hay interés público. Sí, no quizá a la opinión pública, pero al Congreso. A lo mejor en forma reservada. Porque uno sospecha que no es una relación comercial, es una decisión política. En venderle armas, entonces uno dice, bueno, Europa se está rearmando, porque Estados Unidos le dijo, páguense su defensa, Estados Unidos no la paga más. Entonces, claro, tienen que meter plata y a lo mejor tienen que recuperar rápidamente armamento. Pero los más sutiles dicen, no, esto es pasarle los tanques a Ucrania. Y puede ser de dos maneras, las dos igual tienen el mismo efecto. Pasarle estos tanques directamente a Ucrania, previa revisión, etcétera, o al revés, tenerlos a Alemania y ellos entregarle tanques más nuevos a Ucrania y detenerlo esto como reserva. Claro. Como sea, estás participando en una operación triangular bélica, que tiene que ver con una guerra que está a más de 13.500 kilómetros de distancia, que es más o menos la distancia entre Santiago y Kiev. Y yo digo ¿qué pito tenemos nosotros que hacer en una guerra europea? En un momento en que hay una pugna entre las grandes potencias por reordenar el mapa mundial. Reordenarlo en términos de las propias instituciones. Algunos quieren desmantelar el multilateralismo, otros quieren un nuevo multilateralismo, y los países chicos como nosotros, yendo para un lado y otro, nos tiran, nos empujan. Entonces uno tiene que moverse en función del interés nacional. ¿Cuál es el interés nacional, ministra de Defensa, para que Chile esté pasando armas que van a ir al frente ucraniano? ¿Directa o indirectamente? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el interés de Chile? ¿Qué es lo que vamos a ganar? ¿Mejora nuestra seguridad? ¿O afectamos la calidad de la defensa chilena? De tanques que están en la zona norte, en una zona llena de problemas. Estamos con todos los vecinos con problemas, además de lo que se nos mete el crimen organizado, la migración irregular, y nosotros sacando armamento para venderlo. Dicen por ahí que podría ser a cambio de una especie de permuta. O sea, vestimos un santo y para desvestimos un santo, vestir otro. Sí, la dicho, vieja ¿no? imagen son más o menos entendibles. Entonces, bueno, obviamente no es el ejército el que tiene que responder, al contrario, ellos tendrán que entenderse con el Ministerio de Defensa, pero en la jerarquía de mando es el Ministerio de Defensa la que, a mi juicio, en este caso, por haber interés público, tiene que informarse, porque yo no lo veo cuál es. El comercio entre Chile y Ucrania con suerte llega a los 60 millones de dólares. Un pelo de la cola, para uno sería fantástico, pero para todo esto es un pelo de la cola, menos de lo que gana un futbolista famoso en 2 años. En todo caso. Ya, entonces, en Europa, claro. Entonces la pregunta es, transparencia, ministra.
usted conduce y la política exterior la maneja el presidente de la República, sí, pero dentro de ciertos acuerdos, ciertos consensos elaborados por todas las instituciones de la República, incluida la Fuerza Armada, porque así se construye la política de defensa. Y por lo tanto el presidente gobierna la política exterior y maneja la política de defensa, pero no al libre arbitrio del presidente de la República, que es quien reiteradas veces se ha referido a ese conflicto, claro, cuando tenemos conflicto en la región mucho más grave que no hemos dicho ni pío. ¿Te fijas? Sí. O hemos sido muy tibios. Entonces, por favor, ya que el ministro Pardo, por transparencia, está hoy día en las cuerdas, ministra de Defensa, transparente esto, porque yo creo que aquí está en juego el interés de Chile y por lo menos el Congreso tiene que fiscalizar una cosa como esta. Es demasiado grave involucrarse en conflictos mundiales donde se están dando con todo sin saber por qué ni qué ganamos nosotros. O si nos están presionando y nos están obligando, más me molestaría. ¿Le parece? Me parece, sí, para no llenar esos vacíos como tú bien señalas, porque esto fue una venta secreta. 8:25. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Vamos. Muy buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás? Viene como un tanque. Vengo como un tanque de guerra. No acá. es Leopard. ¿Por qué se cuenta? ¿Qué tipo de tanque? Está enlazando todo. Claro, el día de hoy, relacionando. ¿Qué nos traes? Cuente. Les traigo ya. Lo más sensible para la gente es que la empresa nacional de petróleo, ENAP, anunció que a partir de este jueves van a subir las bencinas. La gasolina de 93 octanos tendrá un alza de 13,1 pesos por litro, mientras que el diésel sufrirá un incremento aún mayor de 20,9. En tanto, la benzina de 97 octanos tendrá un aumento de 9,5 pesos. También va a subir el querosene, la parafina, un alza de 16,1 pesos, y el gas licuado de uso vehicular es el único combustible que va a bajar 16,1 pesos por litro. ¿Ustedes conocen a alguien que ocupe gas licuado para el auto? No, sí, yo sí. ¿Sí? Yo he visto taxistas principalmente, sí. Pero la pregunta mía, usted no venía a dar noticias positivas. Pero hace rato que no teníamos una noticia así. Nosotros con Daniel. Estas alzas. Oiga, es que es fuerte el alza. Sí, fuerte. Muy fuerte. ¿Tú con qué llenas tu tanque? O sea, ¿con qué tipo de...? 95. Ah, ya. Pero la diferencia entre una y otra no es tanta. Antes era más. Todo sube. Además dicen que es una mezcla de 93 con 97. Hay que hacer como Gonza, que viene en bicicleta y además no contamina. Sí, pero claro, la huella de carbono mía es bajita. En bicicleta muero infartado en el camino. Bueno, les cuento otras cosas que ahí están bien sabrosas. La Comisión para el Mercado Financiero sancionó a Michael Clark. ¿Ustedes saben quién es Michael Clark? Él es el presidente de Azul Azul, que es la concesionaria que administra a la Universidad de Chile. Okay. Y Michael Clark también tiene un alto cargo en Sartor AGF, que es una administradora de fondos que fue sancionada por la CMF y recibió una multa de 65.000 UFs. La inhabilitación de 5 años para ejercer cargos directivos en empresas fiscalizadas por la CMF, y por esto él debería estar obligado a dejar la presidencia de Azul Azul. Esto les decía que era, digamos, sabroso, porque la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Debes, ¿sí?, dijo que están estudiando cortar el acuerdo con Azul Azul para el uso del nombre. Así que se viene interesante esto para más adelante, sobre todo con la crisis que vive el fútbol chileno. ¿Deje de ser Universidad de Chile? Exacto, podría dejar de llamarse Universidad de Chile el equipo. No tiene relación orgánica con No, claro. Ahora, pero históricamente, siempre ha habido una asociación entre los estudiantes de la Universidad de Chile y el club deportivo, que se ha relativizado en los años, pero en los años 60. Claro. Entrabas a la Católica, eras de la Católica. Claro. Entrabas a la Chile, eras de la U. Y habían estudiantes que jugaban en el equipo. Éramos los atorrantes nomás. Yo soy de la U. De la U. Sí. Y Colo-Colino. Nosotros éramos la Universidad del Pueblo. Yo soy de Huachipato. Ya. Pero hablando en serio, Oye, ¿en serio? es un tema de marca. Sí, emitió una declaración. Es súper curioso. Después tendría que llamarse el chuncho, tendría que buscar alternativas. Es que el problema de las marcas
como Colo-Colo se deje llamar Colo-Colo, como la U se deja llamar Universidad de Chile, produce a nivel del fútbol un tremendo impacto y puede tener consecuencias incluso económicas. Así que no es menor. Yo creo que Clark entenderá esto, ¿verdad? Claro, o sea, bueno, ¿qué dice la rectora? Que en una declaración manifestó la preocupación no solo de ahora, nosotros llevamos mucho tiempo preocupados y lo hemos dicho. No nos gusta cómo se ha llevado el club, no nos parece que ha sido completamente transparente. Y en concreto, ¿por qué se sancionó a Sartor? Por entregar información falsa al mercado, administrar los recursos de forma negligente, utilizar fondos de inversionistas para otorgar créditos a empresas relacionadas con sus directores sin cumplir las normas, estados financieros que no reflejaban la verdadera situación económica de ciertos fondos. O sea, realmente estamos hablando de cosas muy graves por parte de Michael Clark, así que yo creo que se viene ahí un duro litigio. A ver, no es primera vez que pasa este debate, ¿eh? Ya hubo problemas en el pasado, no tengo precisión bajo qué rector, si Lavado, otro, que intentó recuperar el nombre de Universidad de Chile porque hubo muchos problemas con las barras y qué sé yo. Sí. Entonces ya se había presentado un conflicto y se llegó a un acuerdo formal que duró bastante tiempo. Bueno, ¿está claro la solución? Claro. ¿Cuál es? ¿Cuál? Se va a Clark. ¿Cómo va a poner su interés claro, personal? pero eso es una... No es uno lo otro, parece. Claro. O sea, yo creo que se va a Clark y tal vez se apacigua la agua, sí, pero... No, tiene que negociar con la universidad. Pero aquí hay un tema de fondo que es la intervención de estos entes privados en el fútbol. Así es. Y cómo ocupan también este mercado para quizás qué. Mira, a mí yo no fui partidario de la sociedad anónima. O sea, uno siente que su club pertenece a sus hinchas. Cuando empiezan empresas privadas a comprarlo, y ni siquiera son hinchas del club, y empiezan a hacer negocio, y se dejó de trabajar porque esa era la promesa, formar nuevas generaciones de futbolistas, invertir con criterio empresarial. Muy poco de eso ha pasado. Unos salvan un poquito más que otros, pero en general no se ha hecho ese trabajo, profitan, hacen negocio a corto plazo, dañan la marca, en fin. Ya. Y los equipos juegan mal. Además. Pero porque no hay inversión, porque exacto. No hay trabajo a largo plazo. Se salva la U que llegó a semifinales sudamericana, pero es, digamos, un hecho puntual nada más. El estado del fútbol chileno es deplorable. Te voy a decir una cosa. Dígalo. Colo-Colo salió campeón en el 91. Hubo un diseño de años para llegar ahí. Diseño de años. Dragic, ¿cómo se llama el otro dirigente? Ya ni me acuerdo. Se murió. Sí. Bueno, el asunto es que Menichetti. Gracias, Marco. Fue un tremendo trabajo, primero dirigencial. Segundo, trajeron tremendos técnicos. Salas hizo la primera etapa y después llegó Mirko Josic para el trabajo. Tercero, se trabajó muy bien a la Federación Sudamericana de Fútbol, que es una colección de mafiosos, ¿cómo te lo explico? O sea, porque había que defender los partidos, pues sí. Claro. ¿Cuántas veces nos echaron al saco? Hasta esos detalles. Y se hizo un tremendo plantel, que se preparó 3 años para que tuviera algún fruto. Aquí aparece un jugador, ya el goleador de Colo-Colo ya lo están vendiendo, y no arman el equipo, les ha ido pésimo, y hay 2 o 3 jugadores que sobresalen, y vamos haciendo el negocio para recuperar la plata. Perdone, el minuto de desahogo, no están señor cortando editor. Para pausa, pero están entusiasmados. Mañana puedes hacer también tu editorial en relación a eso. Sí, vamos a la pausa, 8:33. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El alma nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Usach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo.
Conéctate a Somos Expertas, nuestra voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, nuevas voces. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Brava salió la muñeca bielorrusa porque tiene esquirlas por todos lados. Abogados, jueces de la Suprema, gente, contadores. Políticos, está rebotando en el Congreso. Pero además está repercutiendo otra vez la Suprema, o sea, ya no es uno, vamos por más. Con razón, tan asustados. Una muñeca que tiene anfitrión. Oh, bueno, esto está tremendo. De esto vamos a conversar con Luis Bobadilla, que es abogado constitucionalista y director del Departamento de Derecho Público de la USACH, para asumir bien responsable porque esto que está pasando es bien grave. Profesor Bobadilla, muy buenos días, muchísimas gracias por su disposición a conversar con Línea 1. Hola Luis. Hola, muy buenos días Daniel, Alejandro, gracias por la invitación. Gracias a ti. Profesor, a ver, no sé ni por dónde empezará esta vez. Mire, primero la Corte Suprema apertura un sumario para investigar a Simpertigue. 2, el Colegio de Abogados lo exigió. 3, la Fiscalía Nacional instruyó una fiscal regional. O sea, esto que está pasando parece que es complicado para el ministro Simpertigue. Sí, muy complicado. Primero les quiero pedir un favor. Sí. Tengo retornos súper fuertes, así que para que los chicos nos den una manito. Exacto, sí, que internamente te mejoren Marcos, ahí para que no te moleste el retorno que tienes con nosotros acá en Usted nos dice Radio cuando USACH. Ya esté a un nivel soportable. A ver ahora, Luis. Sí. ¿Mejor? Muy bien. Ya, muy bien. Te escuchamos. Marcos, gracias. Te escuchamos. Lo que pasa es que acá hay 3 aristas. Yo diría que, bueno, primero no le va a gustar mucho a mi gremio, pero la verdad es que lo que diga el Colegio de Abogados hace muchos años que importa bien poco, la verdad. No es una institución muy convocante hoy en día y no tiene muchas atribuciones tampoco para señalar el camino correcto. Eso por una parte. Ahora, respecto del sumario que está abriendo la Corte Suprema, tiene que ver con perseguir responsabilidades relativas a incumplimientos del carácter funcionario. Es una especie como de sumario administrativo. Busca simplemente por la vía más bien disciplinaria corregir algún defecto de la labor de los jueces. Y eso denomina usualmente los famosos cuadernos de remoción. Sí. Pero por otra parte, si la Fiscalía interviene, tiene que ver con que eventualmente hay comisión de delitos. Así que, por lo tanto, hay varias aristas. Está la arista funcionaria, está la arista eventualmente criminal, y por otra parte, quizás está la intervención del Colegio de Abogados desde la perspectiva ética. Claro. Yo la verdad es que creo que está bien complicado acá la situación, porque de comprobarse todo esto que ustedes han mencionado, hay varios principios fundantes del Poder Judicial que estarían súper dinamitados, explotados, si esto se comprueba.
porque por una parte tenemos que la independencia judicial, que es un elemento clave, que es esta distancia que tiene que haber entre el juzgador y las partes en conflicto, que es fundamental para tomar decisiones, estaría muy comprometido, porque realmente tendríamos jueces que habrían fallado de forma favorable respecto de cierta parte de un juicio por algún tipo de prebenda. Entonces, eso es muy complicado. Además, hubo alteración de salas. Sí. Porque usualmente las salas tienen una integración, y estas salas habrían sido acomodadas para poder tener un resultado buscado, deseado. Entonces, eso también altera otro principio, que es el principio del juez natural. Y además, siempre de acuerdo a lo que establece. Dime. Luis, no, solo para centrarnos en la figura de este caso, de esta arista, de lo llamado caso de muñeca bielorrusa, donde de lo de Ivanko ya está más o menos claro, pero lo de Simpertigue tiene además otras vinculaciones a propósito de esta investigación que tienen relación con la supervisión de autoridades que designaron a César Maturana como notario interino de la Sexta Notaría de San Miguel, y donde él también ahí, por temas familiares, tiene conflicto de intereses. Antes de esta arista, quiero preguntarte si te da la sensación también, por lo que hemos visto, más que una sensación, las pruebas, los factos, de que esto de alguna manera configura una red dentro del Poder Judicial de sobornos, obviamente de faltas a la probidad, y con eso incluso me quedo corta. Miren, la verdad es que yo sé que para muchos auditores quizás esto puede sonar un poco horrorífico, pero la verdad es que esto es absolutamente conocido. Yo no sé si ustedes ubican una película que se llama Cadena de Favores. No, pero la voy a ir a ver. Bueno, la estamos viendo. Véanla, porque en el fondo es muy similar a lo que ocurre acá. ¿Ya? Ustedes tienen que entender que el Poder Judicial y todos los órganos auxiliares de justicia, como las notarías, como los conservadores, como los archivos, son piezas de una gran maquinaria, y para poder proveer, para ser una pieza integrante de alguno de estos cargos, se tienen que pedir favores. Claro. Entonces todos le deben un favor a alguien en el Poder Judicial, porque es muy difícil llegar arriba. Ahora, lamentablemente, no basta con el mérito, porque recordemos que pieza clave de la designación de autoridades judiciales y de autoridades auxiliares de la justicia dependen esencialmente del poder político. ¿De acuerdo? Es el Entonces, meollo. si yo soy juez de Punta Arenas y quiero llegar a Santiago, que es como el objetivo de la mayoría de los jueces, yo sé que voy a tener que ir a besar muchas manos. Si yo quiero ser notario, también sé que tengo que ir a besar muchas manos. Sí. Entonces, una mano lava la otra en este esquema. Y siempre ha sido así. Oiga, a propósito, mire las curiosidades del caso. Ulloa, que fue destituido, Antonio Ulloa, por, entre otras cosas, intervenir en nombramientos judiciales, operó a favor de la llegada de Simpertigue a la Corte Suprema, pidiendo y mediando con Luis Hermosilla. Eso es una cosa que llama la atención, y es, bueno, eso es una primera discusión. Por otro lado, él participa en la comisión, o sea, en la sala que vota el tema de Codelco con la empresa esta bielorrusa, y vota a favor en dos oportunidades. Pero además él redactó el voto, digamos, a favor de la empresa. Se salvó a Adelita Rabanal, que redactó el fundamento disidente. Pero no solo eso, a los 2 días, ¿viajó? Simpertigue con su esposa se fueron de vacaciones, un crucero de lujo recorriendo, no sé si Europa, por ahí, con el abogado Eduardo Lagos. Exacto. Que ¿imputado? Está metido en toda la trama. Exacto, con Ángela Vivanco. O sea, claro, uno dirá sospechoso. Sospechoso. O sea, la concatenación, aquí debió haberse inhabilitado, entre otras cosas. No, absolutamente. Se supone que cuando un juez está conociendo de un conflicto de relevancia jurídica, debe ser imparcial e independiente.
independiente de presiones externas, de presiones políticas, imparcial respecto de las partes involucradas. Si se comprueba todo lo que la prensa ha informado, si se comprueba, lamentablemente este señor tendría que irse y tendría que ser destituido porque está comprometiendo uno de los pilares más fundamentales de la labor judicial. Luis, basta con estas limpiezas, perdona que lo diga así, ¿no? De personas que obviamente están atentando contra la probidad y contra la justicia misma, ¿no? Y a propósito de lo que señalabas tú al inicio, en relación a que no está pesando nada la declaración del Colegio de Abogados. Y todo esto, además, viene, lo sabemos, desde noviembre del 2023 por el llamado caso Audios o Luis Hermosilla, porque se ha desprestigiado muchísimo la profesión de abogado con los distintos puestos y sobre todo en el máximo tribunal, que es la Corte Suprema. ¿No es hora ya de frentón de cambiar el sistema de nombramiento? Se viene planteando tanto, pero no se ha hecho mucho más que estas investigaciones penales o administrativas propiamente tal, que son como casos, no tan aislados, pero casos, siguen siendo casos, y no estamos yendo al meollo. Pero eso además es tibio para el lado de lo que estamos viendo. Aquí les están pagando por los fallos. No, sí, es gravísimo. Claro. Sí, a ver, varias cosas. Efectivamente, es súper importante que se efectúen estas limpiezas, como dices tú, ¿ah? Que se persiga la responsabilidad de estas personas, ya sea penal o funcionaria, y que abandonen el Poder Judicial. Es importante enviar una señal de que esto no es tolerable. Pero efectivamente creo que esto no va a tener una solución de fondo si no hay un rediseño del sistema de nombramiento de jueces. Porque también entendamos una cosa, va a costar que esto ocurra, porque el poder político tiene mucha influencia en el nombramiento de los jueces. Y eso, cuando un juez le debe su nombramiento a alguien, tiene mucho cuidado de devolver la mano si es que la oportunidad se presenta. Entonces es una herramienta muy útil para el poder político. Y aquí estoy hablando de moros y cristianos. Sí. Porque como ustedes bien saben, el pluralismo en Chile es notable. Se cuotean. Claro. Los jueces se cuotean. Sí, claro. Sí, se cuotean, obvio. Por de si no hay acuerdo en el Senado. Y ojo, me consta porque fui parte de esas decisiones. Lo hacen pensando en que tú vas a poder llamar por teléfono al juez. Tú hiciste una confesión una vez. Pero si lo dije. Sí, lo dijiste. Claro, a mí me llamó la atención que eso era así. Oiga, pero aquí pasa colado algo más. Acá hay una empresa, un consorcio, Velas Movitec. Ellos no solo influyeron en los jueces, se fueron a meter al Congreso Nacional para transformar este caso en un caso político, de que Codelco los estaba perjudicando, que por qué, si ellos invertían por Chile, y lograron movilizar a un montón de asesores y a varios parlamentarios, algunos ya no estaban en ejercicio, que se dedican a trabajar en el lobby, y bien variopinto, ese es el gran problema. Sí, o sea, lo que pasa es que yo creo que el lobby per se no es malo. Lo que pasa es que hay que ser honesto y decir que estás haciendo lobby. Hay muchas personas que hacen lobby y no lo dicen. ¿Ah? Claro. Partiendo por los abogados. ¿Ah? Todos hablan de imaginación, todos hablan de la oficina de Tironi, como las grandes oficinas del lobby. Yo quiero decirles que las grandes oficinas del lobby en Chile son las oficinas de abogados. Y estas oficinas de abogados no están incluidas en la ley del lobby. Es claro, exactamente, no solamente... hay mucho, en el fondo para recapitular, yo quiero decirles que acá hay un gran problema de diseño institucional. Exacto. Si el diseño institucional no se cambia, los incentivos no van a estar puestos para que las personas actúen de forma correcta. Yo creo que los incentivos, lamentablemente, son perversos, porque si yo quiero ascender en mi carrera judicial, yo sé que en algún momento voy a tener que hacerle un favor a alguien. Pero, perdón, hay una empresa acá privada que hace el lobby en el Congreso Nacional y sospechosamente la Comisión de Minería y Energía, el presidente de la comisión de ese entonces, 2023, lo pone en tabla y de inmediato le llamó la atención a otro abogado que saltó diciendo, oiga, pero ¿por qué?
si este es un tema que está en los tribunales, un tema de privado, ¿por qué tiene que estar aquí en la comisión? Bueno, igual terminó yéndolo ahí. Máximo Pacheco ha denunciado mucho eso. También recurrieron a la Cancillería a transformarlo en un problema internacional de que Chile estaría en contra de la inversión extranjera. Entonces resulta que cuando las cosas son turbias, es anti, no sé cómo lo consideran. Bueno, pero en fin, abogado, eso tiene para rato. Lo vamos a llamar de nuevo porque las aristas. El martes creo que se presenta acusación constitucional, porque además la tibieza de la Corte Suprema frente a estos casos, por segunda vez seguida, abrir un área de investigación administrativa. Perdón, son delitos lo que está pasando acá. ¿Hasta cuándo los jueces de la Suprema se hacen los lesos? Ahora, ¿va a rebotar de nuevo en el Congreso porque hay acusación constitucional? La propia Janet Jara le pidió a 2 abogados socialistas, diputados socialistas, que presenten la acusación, y creo que en martes se presenta contra el juez Simpertigue. Gracias, Luis Bobadilla, abogado constitucionalista, director además del Departamento de Derecho Público de nuestra Casa de Estudios, la USACH. Vamos a seguir conversando sobre este tema. Un abrazo. Muchas gracias, que tengan buen día y muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, Chao. abogado. Un abrazo. 8:50. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Gonzalo. ¿Qué se 3 nos veces viene? te invoco. Algo positivo. Por las actividades que se vienen. Algo positivo fue el concierto de Oasis Te iba a ayer, preguntar, muy bueno. ¿En serio? Fue. ¿Habías ido antes a ver Oasis? Sí, yo estuve en Suiza. Yo les he contado que Sí. viví en Suiza un tiempo y ahí ¿Lo tuve viste la allá? suerte de ver a Oasis antes de que se separaran, Ya. hace 17 años atrás. Mira. Sí. ¿Y cómo fue el concierto de ayer? Se habían separado, son Sí. 2 hermanos muy conflictivos y Sí. se habían separado. O sea, los hermanos no se Gallagher. soportaban entre ellos. ¿Y No, cuántos no se son los soportan. músicos en total, ellos 2 nomás? No, la banda son alrededor de 6, pero principalmente han estado ellos y después los otros miembros han ido cambiando a lo largo del tiempo. Me contaron que vinieron en aviones distintos. En todo Sí, caso. sí llegaron por aviones distintos. Increíble. Porque en verdad yo creo que no se soportan mucho. Todo por el proyecto Pero claro, musical. uno escribe las canciones y el otro las canta. ¿Y el público también se divide entre los hermanos? ¿O No, los quieren a los dos, sí, Bien. los quieren Cosa a de los dos. hermanos. Y Sí. o sea, principalmente canta Liam Gallagher, pero Sí. Noel también canta sus canciones y en verdad los aman a los dos. Oye, y, largo, ¿cómo estuvo además el tema? Porque había metro, toda la... Estuvo bueno refuerzo. la salida. Yo pensé que me iba a demorar más en salir del estadio, pero estuvo súper expedito. Y claro, hicieron esta adaptación del metro hasta las 12, 12 y media. Eso. Así que súper positivo. Buenísimo, ¿viste? Ahí hay algo positivo. Oasis Bien, y el refuerzo permítame respirar de profundo. UCE. La música. Cántate una canción de Oasis, a ver si te sabe una. ¿eh? Cante si se la sabe. Cantar canciones. Ya. Pero no sé, la del desierto Gonza. esa era de Oasis. Vamos ahora con la agenda, a ver qué se viene para hoy. Sí, hoy día el Senado discute el proyecto de seguridad municipal a las 10 y después por la tarde viene la discusión del presupuesto 2026, así que eso va a estar súper interesante para ver si es que el gobierno consigue que le aprueben las partidas. Y a las 10:30 se realiza un encuentro entre los equipos de seguridad de José Antonio Cast, los de Evelyn Matei y Johannes Kaiser, así que hay que ver qué emerge de esas negociaciones. ¿Viste lo que dijo la hermana, Vanessa Kaiser? ¿Qué dijo la Que hermana? dijo algo así como, lo vi recién parece que en The Clinic, dijo, no den por hecho que ha ganado José Antonio Cast. Cast, así como que todo puede pasar, lo dijo la hermana. En fin. Exacto, sí, también vi que ayer Johannes Kaiser decía que todavía no habían negociaciones para que él entrara a un posible gabinete de Cast, así que... ¿A qué cargo podría Eso nombrar podríamos hacer una acá encuesta. a Kaiser? Eso es la pregunta del día. Cancillería. Claro, súper diplomático. Genial, buenísimo. ¿Con Anda quién? por ahí conmigo. ¿Qué Y haríamos si no, con algún amigo? ¿qué podría ser? Ministerio de la Mujer. Ya, vamos. Vamos con mejor con la pregunta de esto hoy. se está yendo Los por la resultados. Vamos con los resultados Hubo de la pregunta del día. precisa hoy. Cuéntenos cómo nos fue con nuestra pregunta incisiva. Qué bueno el resultado. Bueno, Cast se restó de un debate que se estaba organizando para este domingo con Janet Jara en Mega. Y Ya. le preguntamos a nuestro público en nuestras redes, @RadioUSACH y @TVUSACH, que qué le parecía esta situación. Un 1% dijo que hay debates más relevantes. Un 5% dijo que está en su derecho.
y un contundente 94% dijo que le tiene miedo a Janet Jara. Se le hace, como le dice. Ahí te la dejo. Es que igual, ¿se acuerdan el debate que tuvo con Boric cuando estaban hablando del tema del narcotráfico? Y él viene y dice, sí, porque yo le he pedido que se haga un examen de drogas al presidente, y de repente Boric empieza a sacar su papelito y la cara que pone así como de preocupado. Ese momento fue épico. Eso. Sí, y en general ese debate, sí. Donde de alguna manera, sí, esos son antecedentes. ¿Cómo se dice? No quiero decirlo vulgarmente, pero bueno, superó con creces no solo la oratoria, sino la argumentación. Claro. El entonces candidato Boric, y claramente haría lo propio la candidata Janet Jara. Van a estar interesantes los debates, encuentro yo. Sobre todo ahora que son 2 y no son 8. ¿Cuáles son las fechas de Archie y Anatel? Sabes que no la tengo. Estoy perdido en eso. Yo también. Vamos a buscarlo ahí mientras. Y oye, súper contundente. No había visto un resultado tan marcado. Apabullante. Apabullante, exacto. Ya, a ver, voy a poner aquí Anatel, segunda vuelta. Entre nos, cuando tú vas ganando, tú no quieres debatir con nadie, porque te estás llevando a la marea. Cuando tienes que pegar es porque vas atrás, tienes que remontar. Entonces, sí. Es obvio que el que va puntero se asusta porque el otro viene a jugársela toda. 3 de diciembre, Archie. 3 de diciembre a las 8 de la mañana, mismo lugar, Centro Extensión de la Universidad Católica. Y el de Anatel, déjame ver, 9 de diciembre. 9 de diciembre, en el canal público chileno. Obviamente ahí el lugar físico, pero todos, porque es Anatel, va a estar ahí en Red, TV, más TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13. 3 y 9 de diciembre. Eso. Wow. Oye, no, esta semana van a ser compañeros. Ya. Bueno, yo ya me fui. A ver, déjame ver la temperatura. Hay que saludar a Rodrigo. Eso, un poquito más de 15 grados, 16 tenemos a esta hora, esperando 25 para esta jornada de jueves. Yo estoy esperando a Godó. Viene ya Rodrigo, Alcaíno, Enlace USACH. Muy bien, contratado, Guille, contratado. Chao, niños. Chao, nos vemos. ¿Cómo que niño? Niñas y niños y Núñez y... Las niñeces. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.